room como 3.2, ¿cierto? Porque es la segunda clase. El primer número que van a tener siempre es el capítulo y el segundo es el número de clases. No vamos a tener algo muy diferente a lo que ustedes ya hicieron, ¿cierto? En el CPA, ¿cierto? Que eran ecuaciones de segundo grado. Donde se utiliza, la gente de electromecánica va a utilizar mucho en la parte de circuitos. De igual manera, ustedes van a utilizar mucho en física, van a utilizar mucho en racional, ¿cierto? Acá tienen, esto es de racional, ¿cierto? Es una ecuación que utiliza, tiene múltiples aplicaciones. Nosotros vamos a ir viendo algunas aplicaciones también un poco diferentes a lo que vieron en el CPA, ¿cierto? Entonces, una ecuación, cuando tenemos de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son constantes y a siempre tiene que ser distinto de 0, porque si a es 0, entonces esto me va a quedar 0 y me queda una ecuación lineal nada más. Entonces eso también hay que tener en cuenta siempre. A, B, C son constantes y pueden llamarse con otro nombre también, no solamente A, B y C, ¿cierto? Pero la mayoría de los textos traen con A, B y C. Y nosotros vamos a deducir las fórmulas, ¿cierto? Con respecto a A, B y C. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Con estas ecuaciones, ¿cierto? Es que hay una ecuación, ¿cierto? De segundo grado que es para resolver este tipo de ecuaciones cuando es ax cuadrado. Y tenemos, ¿cierto? Nos pueden dar raíces iguales, nos pueden dar raíces distintas o nos pueden dar raíces imaginarias. Si bien quizás hoy a lo mejor no, pero el viernes que viene, cuando vamos a dar ecuaciones polinómicas, podemos ya tener raíces imaginarias. Vamos a dejar nomás ahí, no vamos a hacer la verificación con las raíces imaginarias porque todavía no tienen ese concepto de cómo trabajar con cantidades imaginarias, pero luego vamos a dar cantidades imaginarias y ahí sí ya al final van a poder hacer con la verificación y todo. Entonces, acá mi variable era X, acá mi variable es Y. Y nosotros podemos tener también, esta es una ecuación de segundo grado, la más común. Acá yo tengo X a la cuarta más BX cuadrado, ¿cierto? Que también es una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Pero que vamos a tener que hacer un cambio de variable para poder resolver. Entonces, para que quede siempre con este tipo de ecuación. Y uno busca el tipo de variable que puede resolver. Así como alguien me preguntó durante la semana, ¿cierto? Si podía usar otro tipo de variable en la ecuación que tenían de tarea. Sí, normalmente dijimos en la clase que a lo mejor el cambio de variable, hay muchos cambios de variable con lo que podemos hacer, ¿cierto? Hay algunos cambios de variable que a lo mejor van a hacer que sea más larga mi ecuación, otro que sea muy cortita la ecuación. Hay veces que nosotros creemos que una ecuación, ¿cierto? Es muy larga, pero alguien hace con un cambio variable muy corto y entonces se acorta mucho la ecuación. ¿Cómo saber eso? Solamente haciendo 2252 ejercicios uno puede después ver cuál es la variable, cuándo más rápido ir haciendo. Entonces, en este caso, si hago un cambio de variable, me va a quedar b al cuadrado, ¿cierto? Y w al cuadrado, w más c, y viene a ser esta ecuación. Si nosotros, esta era nuestra ecuación de segundo grado,
si yo divido todo esto con respecto a, como para que aquí me quede solamente x cuadrado, ¿cierto? Entonces divido toda la ecuación por a y obtengo esta expresión, ¿sí? Acá divido por a, acá divido por a y acá divido por a. Entonces nos queda, ¿cierto?, esta ecuación. Aquí esto tiene nuestra variable, entonces dejamos en el primer miembro y esta constante llevo al segundo miembro. Y le voy a sumar esta expresión como para tener una ecuación, un trinomio cuadrado perfecto. O sea que vamos a sumar, es un caso de factoreo. Entonces, sumamos b cuadrado sobre 4a cuadrado de tal manera a que esto me obtenga, ¿cierto?, un trinomio cuadrado perfecto. Sabemos que si yo sumo al primer miembro, también tengo que sumarle al segundo miembro porque ya vimos en la clase anterior. Esta es un factoreo, ¿cierto? Un trinomio cuadrado perfecto donde sacamos la raíz cuadrada del primer término, del segundo, controlamos que esto, ¿cierto? Que yo multiplique x por b sobre 2a, o sea, el doble del primero por el segundo, y entonces simplificamos esto y me tiene que dar lo que yo tenía acá, que era b sobre a por x. Siempre hay que controlar si nos quedó bien, porque a veces cometemos un error cuando sumamos o restamos la expresión que haga, ¿cierto?, que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si yo quiero despejar x, porque acá, gente, nosotros no podíamos despejar x porque teníamos en dos términos. Y si yo saco el factor común, de igual manera, ¿cierto?, me iba a quedar x más b sobre a y no iba a poder despejar mi x. Entonces, lo que yo hice de esta manera, haciendo como trinomio cuadrado perfecto, es que me quede solamente x. Entonces, le buscamos una raíz, ¿cierto? Y simplificamos esto acá y nos queda, ¿cierto?, esta expresión. Lo que nosotros queremos es hallar el valor de x, por lo tanto, entonces me va a quedar esto que está sumando, voy a llevar al otro miembro restando. Vean que acá esto es lo mismo que escribir 2 al cuadrado por a cuadrado y nosotros podemos escribir también la propiedad distributiva con respecto a la división y la radicación. O sea, podemos escribir esto. Ahí ya no me alcanza mal cuadrado, pero entonces esto simplificar y acá me queda, ¿cierto? Acuérdense nomás que es un error muy usual. Cuando está en el denominador, lo que sale debe seguir en el denominador. Entonces acá tengo una suma de fracciones, acá tengo una fracción, aquí tengo otra fracción, entonces sumo acá porque tengo homogénea, entonces me queda menos b. Sabemos que todo lo que sale de una raíz cuadrada es positivo o negativo, entonces raíz cuadrada, y como para ordenar esto, ¿cierto? Que primero esté el positivo y luego el negativo, me queda esta nuestra fórmula que nosotros sabemos luego que ya desde el probatorio, no, desde el octavo grado, desde el preescolar ya saben esta fórmula, ¿sí? Podíamos hallar mínimo común múltiplo o podíamos decir que las expresiones son homogéneas y sumar nada más, porque ambos son sobre 2a. Entonces, a lo que yo tengo aquí, perdón, a lo que yo tengo aquí dentro de que es la raíz le llamo discriminante. Ese discriminante puede ser 0. Cuando este discriminante me da 0, las raíces son racionales e iguales, no van a ser cantidades imaginarias porque nuestra fórmula era b menos b más menos raíz, ¿cierto? Menos mi discriminante sobre 2a. Si esto
me da 0, ¿cierto? Entonces siempre me va a quedar una raíz racional y en este caso racional e igual. Cuando mi discriminante es mayor que 0, ¿cierto? Me va a dar también soluciones reales o racionales, ¿cierto? Y distintas van a ser las raíces. ¿Por qué? Porque una va a ser con la cantidad, con la raíz que, con el resultado que me salga con el signo más y el otro con el signo menos. Entonces, las raíces van a ser diferentes. Sin embargo, cuando el discriminante me da menor que 0, quiere decir que acá me va a quedar una cantidad negativa, menos 4, por ejemplo. Menos 4, yo puedo escribir esto porque la multiplicación es distributiva con respecto a la radicación y yo puedo escribir entonces menos 1 por 4. Y esto es lo mismo. Entonces, la raíz de 4 es 2 y como vamos a ver más adelante, ¿cierto? La raíz de menos 1 nosotros le llamamos i, o sea, es una, le tomamos como un cambio de variable, raíz de menos 1, que es igual a i. Entonces, cuando yo tengo raíz de menos 4, yo puedo escribir, ¿cierto? 2i. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 es 2 y raíz de menos 1 es i. Por ahora vamos a usar solamente la raíz de menos 1, no vamos a usar la raíz de menos 1 al cuadrado o al cubo, que eso vamos a hacer en cantidades complejas después. Entonces, para ver estas propiedades ahora, porque estas raíces, ¿cierto? Estas ecuaciones tienen ciertas propiedades. La primera propiedad habla de la suma de las raíces. ¿Qué pasa si yo sumo las raíces? Entonces, primeramente vamos a ver cómo sacamos las raíces y sacamos ya nosotros hoy nuestras raíces. X1 y puede ser con el positivo y X2 puede ser con el negativo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso, lo que tenemos es nuestra raíz, ¿cierto? X1 y X2. Vamos a sumar entonces X1 más X2. X1 va a ser menos 2 sobre A. Voy a distribuir este denominador para ambos, ¿cierto? Y voy a tomar, para X1 voy a tomar el positivo. No hay una regla que diga para X1 el positivo o el negativo, ¿cierto? Y luego voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Con X2 que me queda con la cantidad negativa, ¿cierto? Y voy a distribuir también menos B sobre 2A y menos raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. O sea, distribuimos ahí. Vamos a sacar nuestro paréntesis. En este caso, nuestro paréntesis está multiplicado por los signos más. Entonces, problema, ¿cierto? Me va a quedar menos B sobre 2A más nuestro discriminante dividido 2A, más por menos me da menos B sobre 2A y más por menos me da menos discriminante dividido 2A. Voy a reducir términos acá, términos semejantes, por eso hicimos un poco. De igual manera, si ustedes no distribuyen esto, le va a dar lo mismo, ¿cierto? O sea que no es que no le va a dar lo mismo. Entonces veo que esto puedo simplificar acá, son términos semejantes con signos. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿y se puede hacer mínimo como un múltiplo también de 2A? Claro, no vas a hacer mínimo, vas a reemplazar esto nomás. Eso es lo que recién dije, que lo mismo ustedes podían haber hecho, ¿cierto? Más raíz, ¿cierto? De nuestro discriminante sobre 2A. Y acá me va a quedar menos, ¿cierto? Y acá nos va a quedar menos B menos nuestro discriminante sobre 2A. O sea, vos podés hacer también esto. O sea que en álgebra hay demasiado muchos caminos. Entonces, una vez que hago esto, ¿cierto? Voy a sacar mi paréntesis y me queda menos B más raíz sobre 2A. Y acá me queda menos
por menos me va a dar más. Como las raíces son homogéneas, puedo escribir nomás ya todo debajo de un solo término, ¿cierto? Y me va a quedar 2 menos, acá menos por menos me da más b, y acá menos por menos me va a dar más mi discriminante. Acá era más, perdón. Entonces acá y te va a dar lo mismo, o sea, no va a cambiar eso. Acá te va a dar más por menos, me va a dar menos, y menos, más por menos me va a dar menos. Entonces acá otra vez también los discriminantes, y me va a quedar, ¿cierto?, lo mismo que me queda acá arriba. O sea, no va a cambiar el hecho que hagan de diferente manera. Entonces simplificamos y me va a quedar menos 2 sobre 2a menos, entonces me va a quedar b y b, me va a quedar 2b sobre 2a. Simplificamos, ¿cierto? El 2, y me queda que la suma de las raíces es menos b sobre a. Realmente cuando hacemos los problemas y me dice que yo la suma de dos raíces es 50, por ejemplo, yo ya sé que no voy a hacer todo esto para deducir esto. Yo lo que voy a usar es nuestra formulita ya, o sea, nuestra propiedad, porque la propiedad dice que la suma de dos raíces de una ecuación de segundo grado es igual a menos b sobre a, siempre teniendo en cuenta cómo nosotros hicimos, de dónde sale a y cuál es b, ¿cierto? O sea, que hay que tener en cuenta que para esta deducción nosotros tomamos, ¿cierto?, la ecuación a x cuadrado más bx. Eso siempre tienen que tener en cuenta, porque por ahí ustedes pueden encontrar un libro en donde le tomó, por ejemplo, a la a, qué sé yo, z, o no sé, o m, n, pero la mayoría, yo no encontré todavía un libro que traiga, ¿cierto?, de diferente manera esto. Normalmente casi todos los libros de álgebra traen A, B y C. Muy bien. Así también tenemos otra propiedad, que es el producto de estas raíces. O sea, ¿qué significa el producto de las raíces? Que voy a multiplicar x1 por x2. Y voy a buscar de la misma manera como hice x1 más x2, vamos a buscar acá. Entonces yo tengo x1 con, voy a tomarle con el signo más, vuelvo a repetir, ustedes pueden tomar con cualquiera. Perdón, un ratito, voy a tomar mi agua. Bueno, continuamos ahora. Entonces acá nos queda, ¿cierto?, con el positivo para x1 y con el negativo para x2. Vuelvo a repetir, lo podían haber hecho de la otra manera, ¿cierto?, con así, poniendo todo esto nada más. Hay a veces gente que se olvida, ¿cierto?, de a qué es igual, por ejemplo, x1 por x2, entonces hace todo esto en el examen. Y no está mal también, solamente que le lleva más tiempo. Entonces acá lo que podemos hacer, ¿cierto?, es, esto es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo la misma expresión, pero con signos contrarios acá. Acá tengo más y acá tengo menos. Entonces puedo hacer por una diferencia de cuadrado o puedo hacer con una multiplicación también. Eso ustedes ya pueden hacerlo como quieran. Yo hago como una diferencia de cuadrado, este término al cuadrado, este término al cuadrado, y más por menos siempre es menos. Si hablo de diferencia, indudablemente acá tiene que ser diferencia y de cuadrados. Entonces, nos quedaría, ¿cierto?, b cuadrado. Acuérdense que el cuadrado es tanto para el numerador como para el denominador. Lo mismo también acá, ¿cierto? Entonces nos va a quedar primeramente el signo, menos por menos me va a dar más porque le vamos al cuadrado, b cuadrado, y en el denominador tenemos 2 al cuadrado y a al cuadrado. Aquí en el numerador simplificamos y nos queda para el denominador, que es 4a cuadrado,
Vemos que las cantidades, ¿cierto? Es una fracción homogénea, entonces puedo sumar nomás ya el denominador y me queda b cuadrado menos b cuadrado menos por menos me da más 4ac. Vemos que esto podemos simplificar y me va a quedar 4ac sobre 4a cuadrado. Entonces me queda, aquí también puedo simplificar, ¿cierto? El 4, la a, y entonces me queda que el producto de dos raíces de una ecuación de segundo grado es igual a c sobre a. La suma era igual a menos b sobre a y el producto es igual a c sobre a. Estas dos propiedades se utilizan muchísimo en todos los ejercicios que después vamos a ir trabajando. Son dos propiedades que se utilizan más. Inclusive, para las siguientes propiedades que vamos a ir viendo, utilizamos también estas propiedades. Otra propiedad, ¿cierto? Utilizada no mayormente, pero sí, ¿cierto? Diferencia de las raíces de una ecuación de segundo grado. Vimos la suma y esta es la diferencia. Entonces, x1 menos x2. Y vamos a restar, ¿cierto? En vez de sumar, todo lo que hicimos hoy, en vez de sumar, vamos a restar. Tengo x1 menos x2. Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Sacamos nuestro paréntesis, ahora solamente que nuestro paréntesis acá se multiplica por el signo menos y me queda menos por menos, me queda más y menos por más, menos. Acá tiene que ser menos. No pueden ser las dos ecuaciones iguales. Muy bien. Entonces acá menos porque hicimos acá x1 le tomamos con más y x2 con menos. Entonces menos por menos me va a dar más. Y ahí reducimos términos, ¿sí? Reducimos términos y veo que menos b sobre 2a, acá tengo más b sobre 2a y nos queda sumar estas dos expresiones. Que raíz, ¿cierto? Más raíz me va a quedar 2 raíz sobre 2a. Se movió todito acá cuando traje. Qué lindo. Muy bien. Ya está. Muy bien. Ahí simplificamos y nos queda, ¿cierto? 2 raíz. Acá puedo simplificar el 2, ¿cierto? Y nos queda, ¿cierto? Porque nos quedó una raíz en el numerador, entonces siempre va a ser más menos el discriminante dividido a. ¿Sí? Acuérdense que a esto le llamamos discriminante. Entonces, si yo quiero restar las raíces, me dice que la diferencia de las raíces es tanto, entonces yo sé que esa diferencia de esas raíces es más menos, ¿cierto? Raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. No es una propiedad que se utiliza muchísimo, pero es importante tener un resumen de las propiedades, primeramente, ¿cierto? Porque por ahí podemos utilizar y después ir aprendiendo un poquito con los ejercicios. Normalmente yo le digo, saquen las propiedades en una hoja. Cuando hago el ejercicio número 1, número 2, número 3, ¿cierto? Miro las propiedades y después ya cierro mis propiedades y trato de hacer sin mi ayuda a memoria, ¿cierto? Para llamarle lindo. Y tengo que tener en cuenta. Es conveniente hacer al menos una vez la demostración, por el hecho, como les dije, por ahí nos olvidamos de cómo es. Entonces, si yo sé lo que dice, bueno, dice x1 menos x2, la diferencia, entonces voy a deducir rapidito a qué es igual. O si tengo mi ecuación, ¿cierto? Ya había, en vez de usar b y acá a, bueno, voy a usar lo que ya tengo como dato, quizás, ¿cierto? Y acá tengo la suma de los cubos de las raíces de una ecuación de segundo grado también. O sea que vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Porque la suma del cubo de las raíces es esto. ¿Sí? O sea que x al cubo, x1
porque mis raíces son x1 y x2, y dice la suma de los cubos de las raíces, no dice la suma al cubo. Eso también hay que, siempre cuando están en álgebra hay que leer muy bien lo que dice. Entonces acá, ¿qué es lo que yo veo? De que yo tengo x al cubo más x al cubo. Eso es lo que me pide acá. Pero nosotros sabemos x más esto nada más, o c esto. ¿Y cómo vamos a sacar al cubo? ¿Cómo yo puedo obtener x al cubo y x1 al cubo y x2 al cubo y solamente elevando esto al cubo? Porque esto yo ya sé cuánto es. Porque imagínense si nosotros le ponemos, hacemos menos b más raíz de nuestro discriminante, ¿cierto? Sobre 2a, y esto tenemos que elevar al cubo, por ejemplo. Y después otra vez, como dice más acá, más, y acá otra vez menos b y menos mi discriminante sobre 2a, y todo esto elevado al cubo. Voy a tener que hacer elevado al cubo esto, voy a tener que hacer elevado al cubo esto, y después recién reducir término. Entonces, me conviene saber una propiedad para ello. Entonces, para que nos quede cierto al cubo, voy a elevar esto al cubo. Si elevo el primer término, también tengo que elevar el segundo término. Voy a desarrollar esto, ¿cierto? El cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Y acá tenemos menos por menos, acá nomás ya voy a hacer menos por menos por menos, porque es elevado al cubo, me va a seguir dando menos b al cubo y a al cubo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos pide? Me pide esta suma. Entonces, y acá tengo factor común. Si nosotros miramos, tenemos como factor común 3x1 por x2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y nos quedaría x1 más x2. De toda esta partecita. Entonces, sabemos también x1 y x2. También tenemos cuánto es x1 más x2. Y voy a poder hallar, ¿cierto? Esto que es mi incógnita. Estas cosas, por ejemplo, de repente acá saca para una deducción, pero también después en los ejercicios a veces es importante que uno se dé cuenta para que tengamos siempre en cuenta que nosotros tenemos estos valores. Ahora cuando vamos a dar polinomios, por ejemplo, en la clase siguiente es muy importante esto. Entonces, acá tengo esto que dijimos y saqué el factor común que está lindo ahora, ¿sí? Muy bien. Entonces, todo esto que estaba sumando voy a traer restando y ahora voy a reemplazar, porque yo sé que x1 por x2 es c sobre a y sé que x1 más x2 es menos b sobre a. Entonces voy a reemplazar esto y me va a quedar, ¿cierto? x1 por x2 c sobre a y x1 más x2 menos b sobre a. Entonces, menos por menos me va a dar más y me va a quedar c por b sobre a al cuadrado. 3b por c menos por menos más a cuadrado sobre b al cubo y a al cubo. Acá podemos sacar como un denominador, ¿sí? Que va a ser a al cubo, mínimo común. Y me va a quedar a al cubo dividido a, ¿cierto? A cuadrado me va a quedar a. Entonces acá me queda 3abc menos b al cubo. Entonces, cuando yo quiero la suma de los cubos de las raíces de una ecuación de segundo grado, obtengo eso y quiero hallar la ecuación, porque normalmente me dan las raíces y me pide la ecuación, pero me da ciertas condiciones. Entonces, en este caso, voy a usar esta propiedad.
voy a eliminar, hacer todo esto. Si no, voy a tener que poner acá los valores que tengo, elevar al cubo y ir trabajando de otra manera. Otra de las propiedades es la suma de las inversas. Esta es una propiedad que también se usa de los cuadrados de las raíces de una ecuación de segundo grado. Entonces, cuando yo hablo de inversa, es 1 dividido la expresión. Si yo tengo A, la inversa de A es 1 sobre A. Si yo tengo menos B, la inversa de 1 es menos 1 sobre B o 1 sobre menos B, que es lo mismo. Profe, ¿Sí? ¿podrías volver al anterior un ratito? Sí, ahí nomás. Solo quería ver cómo quedó la fórmula. Creo que copié algo mal. Ajá. Díganme nomás si yo me voy muy rápido a la otra. ¿Está? Le voy a sacar nomás yo una foto. Bueno. De igual manera, en el material Ya está, tienen profe. esto bien otra vez. Bueno, entonces tenemos 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado sobre 2. Muy bien. Entonces lo que yo quiero saber, ¿a qué es igual esto? Y lo que voy a hacer aquí, ¿cierto? Porque evidentemente no voy a poner x1 elevado al cuadrado y x2 elevado al cuadrado porque me va a salir algo demasiado engorroso. Puede ser que, o sea, voy a llegar también al final, ¿cierto? Pero voy a sacar mi mínimo común múltiplo acá, que van a ser estos ambos, ¿cierto? X1 y me va a quedar esto. ¿Sí? X1 por X2 dividido X1 me va a quedar 1 por X2 y este puede estar acá, este puede estar acá, eso ya es porque es una suma y no hay conmutativo, ¿sí? Entonces tenemos nuestra ecuación ahí. Sabemos que esto yo puedo llegar de la misma manera como llegué, ¿cierto? Al cubo. Cuando yo trabajé con el cubo, ¿cierto? Ahora voy a trabajar solamente porque lo que nosotros sabemos es x1 más x2 hasta ahora, que es igual a menos b sobre a. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, yo puedo elevar, así como hoy elevamos al cubo, ahora voy a elevar al cuadrado y entonces cuando elevo al cuadrado voy a tener este x al cuadrado y este x al cuadrado. Y esto sabemos que tenemos porque escribir esto yo puedo escribir de esta manera, ¿cierto? Nosotros podemos escribir esto de esta manera. Entonces, tengo este valor y tengo también este valor. Entonces, vamos a hacer ahora chusquito. Completamos, también completamos el trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Y entonces me queda esto, que es lo mismo que si nosotros elevábamos al cuadrado. Y entonces tenemos x1 más x2 elevado al cuadrado y nos queda este porque ahí tenemos. Y da lo mismo si nosotros decimos, estas son diferentes formas, yo les voy mostrando diferentes formas para que ustedes vean que las formas, pero siempre hay que escribir lo que uno hace. O sea, yo voy a escribir esto. Voy a escribir esto elevando al cuadrado, ¿cierto? Yo ahora no voy a escribir porque me cuesta mucho, pero elevando al cuadrado a ambos miembros. Y entonces tengo el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo va a ser igual a b cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí? Y así vemos que esto, me dirán ustedes, bueno, pero ahí no sale con signo, pero nosotros después vamos a llevar esto al otro miembro porque nosotros estamos haciendo acá. O sea que acá nosotros vamos a tener, en vez de tener esto, nosotros vamos a tener esto y entonces
cuando yo escribo esto acá, x al cuadrado, ¿cierto? Que es todo esto, entonces este va a ir al otro miembro, entonces me va a quedar negativo. O sea, la forma que hagan siempre le va a dar lo mismo. Entonces, tenemos este valor. Este es menos b sobre a elevado al cuadrado. Tenemos este valor que es c sobre a. Y este valor, como ya les dije, ¿cierto? Nosotros podemos escribir dos veces, ¿cierto? Podríamos escribir x1 por x2, que es c sobre a, y x1 por x2, que es c sobre a, y entonces me va a quedar c sobre a, que es el primer paréntesis, por c sobre a, que es el segundo paréntesis, y entonces me queda c al cuadrado sobre a cuadrado. Y acá tenemos una compleja que ustedes vieron tanto en aritmética como en álgebra de CPA, entonces vamos a trabajar la compleja de acuerdo a cómo estamos acostumbrados. Yo elevé al cuadrado acá y saqué común, o sea que es lo que hicimos, elevé esto al cuadrado y tengo b cuadrado sobre a cuadrado menos 2c sobre a. Y mi común en este caso es a cuadrado, entonces a cuadrado dividido a cuadrado me da 1 por b cuadrado, menos a cuadrado, que es mi mínimo común, dividido a me queda a, y por 2c me queda 2ac, sobre a cuadrado, sobre c cuadrado y a cuadrado. Y acá nosotros hacemos extremo con extremo y medio con medio. Importantísimo, gente. Y yo les cuento que si ustedes ponen acá les igual porque son desordenados, el ingeniero le pone mal al ejercicio. Ni si está bien después abajo, él le pone mal porque esto no estaba donde debería estar. Y esto de álgebra, poner aquí, ¿cierto? Él es igual, es lo mismo la coma en castellano. Cuando ponemos la coma, ¿cierto? En castellano, en otro lugar, la expresión significa diferente. Acá también. Entonces tienen que poner el es igual donde corresponde al es igual. Entonces aquí, o podemos darnos, hay algunos que ya hacen, por ejemplo, este con este, y entonces me queda esto, porque esto es extremo con extremo, medio con medio, y entonces saben ustedes que esto es lo mismo que escribir b cuadrado menos 2ac por a cuadrado. Acá dejo así porque le quiero comentar también algo. C cuadrado y a cuadrado. Acá también, gente, a veces ustedes ponen así, ponen un puntito que casi no se ve, ¿cierto? Entonces, siempre es mejor usar los paréntesis, ¿sí? Usar paréntesis y traten de hacer lo que le decimos en clase, porque después vienen las peleas. Pero ahí está el puntito, profesora, pero un puntito que en un cuadriculado a veces ni siquiera se ve. A veces ustedes hacen al lápiz y eso sí que mucho menos se ve. Entonces, si van a poner así, tienen que poner el paréntesis. ¿Por qué? Porque si no le ponen este paréntesis, esto significa otra cosa. Esto significa que 2ac le está multiplicando a cuadrado. Así como dijimos, es lo mismo que la coma. Muy bien, entonces simplificamos a cuadrado con b cuadrado, con a cuadrado, y nos queda b cuadrado sobre 2ac sobre c cuadrado. ¿Sí? Entonces nos queda cómo podemos tomar las inversas, pero estas inversas deben estar al cuadrado. Si no me dice que están al cuadrado, no puedo usar esta propiedad. Pero ya saben que si tienen así, porque me dicen la inversa, ¿cierto? Entonces, si me dice que la suma de las inversas de las raíces, ¿cierto? Entonces, al tener ustedes así, ustedes saben que a esto le podemos agregar lo que nosotros hicimos, hacer esto, ¿cierto? Y a partir de ahí, ¿cierto? Ir buscando a qué puede ser igual. O sea, estas deducciones de las propiedades también le dan ciertos algoritmos que ustedes después en los ejercicios pueden utilizar. Profe, yo tengo una Señor. consulta.
Sí. Al momento de resolver ejercicios, no sé, para una tarea o para un examen, no hay ningún problema con simplificar directamente los valores de la fracción compleja. O tenemos que escribir las dos fracciones que se están multiplicando y ahí Acá, simplificar. simplificar acá, No, me refiero al que está abajo. acá. Podemos simplificar directamente de ahí o tenemos que escribir las dos fracciones antes de simplificar, multiplicándose. No, así Sí. como está acá pueden hacerlo. Podemos Esa es tu simplificar. pregunta. Bueno, sí. ¿Sí? Sí, así como está acá, sí pueden hacer. Y la otra forma, yo les cuento que yo cuando hago, si hago en la pizarra y eso a veces a mí me es muy difícil, entonces yo pongo, ¿cierto? B cuadrado menos y pongo el paréntesis y A cuadrado y después acá y después simplifico. Pero eso es de acuerdo a la costumbre de cada uno, ¿sí? Pero debe estar esta simplificación. De acá no. Profe, Estamos. y en las tareas o exámenes tenemos que deducir también para antes de aplicar la fórmula No, o no, no, no. directamente No, la no, no, fórmula. aplicar la fórmula nomás ya, por eso estamos dando la decisión. A no ser que te diga, cierto, ¿Qué teoría que decir? deduzca, pero Ujú. se sabe cómo es, entonces no es necesario, por ejemplo, que uno aprenda de memoria. Ah, ¿qué significa suma de inversas de cuadrado? Ah, que es 1 sobre, y bueno, y después qué era, y bueno, y después tengo que empezar a trabajar con mis fórmulas que tengo. O sea que no hay tampoco ningún secreto muy grande acá, ¿cierto? Este sí usamos mucho. Condición para que dos ecuaciones de segundo grado tengan raíces iguales. Tengo dos ecuaciones y qué condición tiene que haber para que estas dos raíces sean iguales. Y acá vamos a aplicar un poco algunos conceptos de la aritmética. ¿Sí? Tenemos nuestra ecuación, tenemos nuestras dos propiedades que yo le dije que son las que más se usaban y nuestra ecuación. Por supuesto, como acá me dice que tengo dos ecuaciones, voy a tener que tener como que una ecuación y otra ecuación prima, ¿cierto? Entonces yo le llamo a esta ecuación, ¿cierto? AX cuadrado más BX más C, y esta era mi primera ecuación y esta es mi segunda ecuación, ¿sí? En donde a las raíces de la segunda ecuación le llamé prima, ¿sí? Como para diferenciar de esta. Sé que estas van a ser iguales porque por condición del problema. Esas cosas, por ejemplo, si son importantes escribir cuando ustedes hacen sus ejercicios, ¿cierto? Sacan sus datos y aquello que es condición del problema ponen por condición del problema tal cosa. Muy bien, entonces acá tenemos, esto es, ¿cierto? Esto es una ecuación, esto es lo que teníamos propiedades. Tenemos una segunda ecuación como para diferenciar de ella, aunque podíamos diferenciar solamente por el color, pero cuando ustedes van a hacer en el cuaderno, por ahí no tienen otro color, entonces le pusimos prima para poder diferenciar. Entonces, por condición del problema, sabemos que dice que tengan raíces iguales. Eso significa que x1, ¿cierto? Va a ser igual a x1' y que x2 igual a x2'. Esto es importante escribir. Ustedes cuando hacen problemas, cuando hacen los ejercicios, yo todavía, hoy recién voy a mirar a la noche la tarea de ustedes. Entonces ahí yo ya voy a ver si ustedes están haciendo bien o si necesitan escribir algo. Yo ya le voy a ir escribiendo y ustedes van a ir viendo. Entonces, yo tengo mi condición, ¿cierto? Una de las condiciones va a ser que menos B sobre A va a ser igual a menos B' sobre A'. Y lo mismo también esta condición, ¿cierto? Van a ser iguales, ¿por qué? Porque decíamos que este igual a este y este igual a este. Entonces, Profe, tengo una duda. sí, En las dos ecuaciones, ¿el valor de A, B y C son distintos o son el mismo? sí, son distintos, pero las raíces son Mm. iguales. Ah, ok, gracias. Sí, porque si son iguales A, B y C, pues ya vamos a saber que van a ser iguales luego las raíces, porque es una misma ecuación. Acá A, B y C en cada una de las ecuaciones va a ser diferente, pero las raíces van a ser iguales. Entonces tenemos esto. Y estas son razones, ustedes saben esto por aritmética, ¿sí o no? ¿Se acuerdan?
No. Socorro, no. Bueno, entonces voy a relacionar B y B, A y A, ¿cierto? Y me va a quedar, ¿cierto? Por un lado, vamos a hacer un poco apartecita esto. Primeramente vamos a hacer acá. Voy a poner menos B sobre B menos B'. ¿Estamos de acuerdo a lo que estoy haciendo? Va a ser igual a sobre A'. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, este que estaba acá, pasé acá y este pasé acá arriba. Lo mismo voy a hacer acá, ¿sí? C sobre C'. Eso sí, voy a llevar las primas abajo porque acá llevé las primas abajo. Pueden quedar arriba también, acuérdense de eso. Sobre A sobre A'. Esto me da menos por menos, me va a dar más. Vean que acá tengo dos expresiones y ambas expresiones, ¿cierto? Esta expresión y esta expresión son iguales a sobre A'. Entonces puedo decir que todas son iguales. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ese sí ya se acuerdan de aritmética. Entonces ahí yo puedo decir que menos B sobre B' es igual a sobre A' igual a C sobre C'. Entonces, evidentemente que si ustedes tienen una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Entonces ya saben, a uno le van a llamar B y al otro lo van a llamar B', porque así le llamamos acá, ¿cierto? Entonces ustedes lo que saben es que es la relación del uno sobre la relación del otro, ¿cierto? Pueden dejarle ahí con los signos o pueden sacarle los signos así como yo le saqué hoy, ¿cierto? Entonces después van a poner los signos, o sea que es lo mismo, porque acá evidentemente esto va a tener signos. ¿Sí? Entonces, para que dos ecuaciones de segundo grado tengan raíces iguales, es necesario que sus coeficientes respectivos sean proporcionales. ¿Sí? Esto es proporcionalidad, o sea, este sobre este igual a este sobre este igual a este sobre este. Bien facilito, así como les dije. Miren cómo es. Es este sobre este, este sobre este, este sobre este. Y por eso hoy decíamos nosotros, ¿cierto? De que yo puedo escribir también, no hay ninguna regla que me diga, ¿cierto? Que yo no pueda escribir esto, pero sí tengo que escribir esto de todo, ahí. C' sobre C. Porque yo le puedo llamar a este 1, a este 2 o a este prima y a este. No hay inconveniente ahí. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Condición necesaria para que dos raíces sean recíprocas en una ecuación de segundo grado. Entonces acá tengo también x1, x2 son nuestras raíces. Tengo mi ecuación y tengo otra vez nuestras ecuaciones que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y nuestra ecuación 2, como les dije al comienzo, son las dos propiedades que más se utilizan. Yo le llamo ecuación 1, ecuación 2. Y dice, esta es una propiedad también que se utiliza muchísimo, pero a veces no usamos como propiedad, sino que usamos nomás ya esto, ¿cierto? Pero podemos utilizarle también como propiedad. X1 es igual a 1 sobre X2, para que sean recíprocas, ¿cierto? Sus raíces, para que las raíces sean recíprocas. Entonces eso significa que X1 es igual a 1 sobre X2 o da lo mismo X2 sea igual a 1 sobre X1, no cambia. Muy bien, entonces acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Llevar este término al otro miembro, mi ecuación 3, ¿cierto? O puedo multiplicar, también puedo reemplazar acá, ¿cierto? 3 en 2, como acá se hizo, en vez de escribir X1, se escribió. Y tenemos esto, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar. Y nos quedaría que
la condición necesaria tiene que ser que C sea igual a A. Para que suceda esto. X1 sea igual a 1 sobre X2, la condición necesaria es que A sea igual a C. Ustedes a veces tienen una ecuación de segundo grado, ya se dan cuenta que estos son valores iguales, entonces ustedes ya, si a mí me salió X1, 2 y X3, X2, perdón, me salió 3, quiere decir que algo anda mal. Bueno, que A igual a C. Entonces, da lo mismo si nosotros decíamos acá, por ejemplo, X1 por X2, que es lo mejor, ¿cierto? Para ustedes hacer esto. Pero como acá nosotros no estábamos buscando el valor de X, ¿cierto? Nosotros estábamos buscando una propiedad, entonces nosotros pudimos simplificar acá las X porque no es, en este caso nosotros no estamos buscando como raíz, sino que estamos propiedades de las raíces nomás. Pero también podían hacer esto, X1 por X2 igual a 1, entonces esto es igual a 1, ¿sí? Y me queda C sobre A. Muy bien. Y acá ya tenemos los ejercicios. Normalmente siempre le voy a pintar el ejercicio de otro color acá porque el año pasado me dijeron que no sabían cuál era el ejercicio y cuál era el desarrollo. Entonces acá tenemos determinar la ecuación. Tenemos las raíces y quiere la ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Puedo tener en cuenta esto y acá yo tengo que siempre es sobre A. Entonces, esa ecuación que nosotros tenemos, que es la ecuación de segundo grado, como yo no tengo el valor de A y no tengo el valor de B, porque acá me pide determinar la ecuación, ¿cierto? Y para determinar la ecuación, ¿qué yo necesito? Necesito el valor de A, necesito el valor de B y necesito el valor de C. Acá no me da esto, ¿cierto? Pero yo tengo estas condiciones con las que puedo sacar. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, como yo tengo acá B sobre A y acá tengo C sobre A y acá tengo B y acá tengo C, sé que si divido todo por A, me va a quedar esto. ¿Sí o no? Que es lo que hoy hicimos para deducir la fórmula, ¿cierto? ¿Vieron cómo usamos esas deducciones? Y acá nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que si B sobre A yo puedo obtener. ¿Y cómo puedo obtener? Sumando las raíces. ¿Y yo tengo las raíces? Sí, tengo las raíces. Entonces sumo esas raíces, ¿cierto? Y me va a quedar el valor de menos B sobre A. Profe, ahí no vamos a tener inconvenientes si, por ejemplo, una raíz se simplificó o falta simplificar. No entendí tu pregunta. Que si, por ejemplo, nos da una raíz que todavía no se simplificó y sumamos o multiplicamos con la otra raíz, no vamos a tener inconvenientes. Por ejemplo, dame un ejemplo porque no te estoy entendiendo. Que X1 sea ¿cuánto? Y no sé, 20 sobre 10. No, porque que vos simplifiques esto o no simplifiques, al final te va a dar lo mismo. No hay inconveniente. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Entonces acá tengo, ¿cierto? Esto, nosotros sabemos por nuestra propiedad, tenemos X1 y X2, vamos a sumar 3 sobre 8, esto era negativo, entonces menos 5 sobre 16, y esto me da 1 sobre 16, sumamos la calculadora y es igual a menos B sobre A. Es que fea mi A acá, no me gusta. Qué atrevido que es, ¿por qué hizo eso? Mira, sigue siendo bueno. Está mal. Muy bien, sobre A. Entonces ya tengo el valor de B sobre A negativo. Si quiero positivo, se supone que acá va a ser 1 sobre 16. Y acá tenemos X1 por X2, que es igual a C sobre A. 3 sobre 8 por menos 5 sobre 16 y vamos a tener el valor de C sobre A. Tengo B sobre A, tengo C sobre A y ya puedo reemplazar acá.
Reemplazamos estos valores acá y me queda, esta es nuestra ecuación, ¿cierto? Esta que traje acá otra vez. Y lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros valores. B sobre A es negativo. ¿Se entiende por qué es negativo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Muy bien. profe. Sí, profe. Ok. Y C sobre A también es menos 15 sobre 28. Y acá podemos sacarle, ¿cierto? Un común denominador que va a ser 128, ¿cierto? 128 dividido 1 es 128, 128 dividido 16 es 8 y menos 15 igual a 0 y nos quedó ya nuestra ecuación, que es lo que nos pidió, ¿cierto? El problema. Vamos a irnos a otro ejercicio. Dice, halla el valor de K en la ecuación X cuadrado más KX más 12 igual a 0 para que una de sus raíces sea el triple de la otra. Aquí siempre hay que leer muy bien, ¿cierto? Porque ustedes vieron ya muchos problemas en álgebra en CPA y vieron que hay que prestarle mucha atención a los enunciados de los problemas. Entonces, una condición del problema es que para que una de sus raíces sea el triple de la otra. No importa si ustedes escriben esto. Porque en este caso no hay primera raíz y segunda raíz. Bueno, y tenemos esta por condición del problema que es x cuadrado más kx más 12. Y tenemos que empezar a trabajar porque yo quiero este AB. Y como les dije, comenzar siempre con nuestras dos propiedades, ¿cierto? Con nuestra propiedad esta y esta. Acá tengo A es 1, B es K y C es 12. Entonces puedo reemplazar en estas, que ahora estas propiedades se convierten en ecuaciones, ¿cierto? Porque son igualdades en las que yo tengo, ¿qué cosa? Incógnitas. Entonces tengo B sobre A, ¿cierto? Que es K. Y C sobre A es 12 si es que nosotros dividimos. Acuérdense que nosotros esto, como A es 1, entonces quiere decir de que esto era K sobre A, porque sigue siendo 1 en este caso A, entonces podemos escribir también esto de esa manera, ¿cierto? C sobre A, que era nuestra ecuación, ¿cierto? Entonces acá, si yo tomo en cuenta esto, B sobre A va a ser K y C sobre A va a ser 12. X3, X2, porque ¿qué voy a hacer? Tengo acá este y voy a reemplazar mi ecuación. O sea, mi ecuación 1 voy a reemplazar en mi ecuación 3, tiene que ser acá, porque 3 le llamamos a esta. ¿Alguien preguntó algo? Sí, profe, una Sí. pregunta. ¿Sí? Ahí donde dice B sobre A es igual a K, tiene que ser positivo nomás, o con el signo. No, vos podés ponerle positivo y después cuando buscas el valor pones negativo, como vos quieras, ¿cierto? En este caso porque era positivo nomás ya, se puso positivo. Dale, profe. Porque por condición del problema es positivo. Muy bien. Entonces acá reemplazamos 1 en 3, ¿cierto? 3 es x1 más x2, pero x1 yo sé que es 3x2. Entonces sumamos esto que son términos semejantes y me queda que 4x2 es igual a menos b sobre a. Pero b sobre a es igual a ¿quién? Es igual a k. Por lo tanto, entonces escribo que esto va a ser igual a menos k. ¿Cierto? Si vos ponías acá menos, entonces acá ya te iba a dar rápidamente más porque esto ya te iba a dar aquí el más, ¿sí? Muy bien. Entonces, 4x cuadrado es igual a menos k. Como no tengo el valor de x cuadrado, no puedo todavía hallar el valor de k acá. Entonces me voy a ir otra vez a reemplazar esta ecuación 1 en esta ecuación. 3x cuadrado, ¿cierto? Que es x1
3x2, perdón, por x2. Acá me va a dar 3x cuadrado. Y me queda que c sobre a es 12. Vean que acá mi única incógnita es x a la x. Entonces yo puedo hallar acá la x. ¿Qué me va a servir? ¿Para qué? Para hallar mi k. Por eso es muy importante que uno escriba y que no empiece a atragantarse con todo lo que tiene, sino que ir haciendo y ir verificando qué puedo hacer. Si bien acá me pide el valor de k, ¿cierto? Yo veo que primeramente tengo que sacar otros valores, ¿cierto? Entonces, x2 va a ser igual a ¿qué? A raíz cuadrada de 4, porque 12 dividido 3 es 4. Y por lo tanto, x sub 2, como es de una raíz, va que yo tengo dos valores de x sub 2, ¿cierto? 2 y menos 2. Y de esa manera también tengo que sacar el valor de k, porque el valor de k es multiplicar el 4 por x cuadrado. Entonces voy a tener, si quiero hallar, esto no es necesario, ¿cierto? Hallar el valor de x1, porque a mí lo que me pide es hallar el x2, ¿cierto? Y en este caso, con x2 yo ya podía hallar el valor de k. Entonces me va a quedar que k es igual, primeramente, con 2 positivos, 2 por 4, 8, y entonces multiplico por menos, porque mi incógnita siempre tiene que ser positivo, me queda menos 16. Y con menos 2 me queda menos por menos, me da más. Entonces tengo dos valores de k. Vuelvo a repetir que no era necesario buscar este valor porque el valor de k nosotros en este caso teníamos en función a x2. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué 4 por 2 es negativo k y 4 por negativo 2 sigue siendo negativo k? Porque acá 4 por 2 es 8. Y me queda 8 es igual a menos k. Y mi incógnita, bueno, puede ser negativa. Entonces multiplicamos todo por menos 1. Entonces, ¿qué me queda? Menos 8 y menos por menos me da más. Y acá lo mismo. Acá teníamos menos 8 igual a menos k. Multiplicamos porque mi incógnita no puede ser negativa por menos 1 y me queda 8 igual a k. ¿Esa era tu pregunta? Sí. Muy bien. Profe, ¿no podemos escribir K1 y K2 para evitar esas confusiones? Sí, puede. O K' y K, K sub 0 y K. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, sigamos con el otro problema. ¿Para qué valores de m las raíces de x1 y x2 de la ecuación x cuadrado por menos 2 por m menos 1 por x por tau cumple qué? Y me da que cumpla esto. Bueno, me callo. Bueno, no hay forma que salga lo que quería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos da? Primeramente yo tengo esta ecuación, ¿cierto? Y veo que en esta ecuación A es 1, que B es menos 2 por M menos 1 y el valor de C es todo este término, M cuadrado menos M menos 4. Y por condición del problema me dice que 1 sobre X cuadrado más 1 sobre X, perdón, 1 sobre X sub 1 más 1 sobre X sub 2 es igual a M menos 1. Y quiere el valor de M. Con todo esto y con las propiedades, nosotros vamos a hallar el valor de M. Entonces, acá si hallamos, acuérdense que siempre cuando teníamos fracciones, ¿cierto? Y teníamos que sacar nuestras propiedades, acá hacíamos la suma. Entonces, hagamos también la suma acá. X1 más X2 sobre X1 por X2, ¿cierto? Igual a M menos 1.
sea que hicimos mínimo común múltiplo acá. ¿Por qué? Porque este valor yo tengo la propiedad y esto también tengo la propiedad. ¿Sí? Entonces puedo usar. Porque esta propiedad, gente, acuérdense que no teníamos. Sí teníamos y esto estaba elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y tenemos nuestra propiedad x1 más x2 igual a menos b sobre a. Yo tengo que b es igual a todo esto. Y como a es 1, ya no se necesita más poner acá 1, ¿cierto? ¿Sí? Y menos es de la fórmula y acá también tiene menos, entonces es muy importante poner todo esto dentro de paréntesis. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Menos por menos me da más, 2 por m, 2m y 2 por 1 es 2. Acuérdense que este menos por menos más y más por menos me da menos. Muy bien. Entonces, y por otro lado tenemos esta ecuación que otra vez a es 1, entonces nos quedaría solamente el valor de c. Y tenemos otra ecuación. Muy bien. Vean que nosotros no tenemos, acá tenemos muchas ecuaciones de las cuales nosotros no podemos sacar todavía ningún valor, ¿cierto? Pero si nosotros nos fijamos en la ecuación 2, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3 incógnitas. En la ecuación 3 también tengo 1, 2, 3 incógnitas. Cuando ustedes tienen ecuaciones así, siempre uno tiene que tener en cuenta y decir, bueno, ¿cuántas incógnitas tengo? 3, pues tengo que buscar 3 ecuaciones. Por eso acá tienen también otra ecuación en donde ustedes tienen también 1, 2, esto es lo mismo, y 3 incógnitas. Entonces acá es jugar con estas 3 ecuaciones, ¿cierto? Yo voy a introducir, ¿cierto? 2 y 3 en 1. 2 y 3 en 1. Entonces, x1 más x2 es esto. 2m menos 2. x1 por x2 es m cuadrado menos m más 4. Y todo eso era igual a m menos 1. ¿Vieron de que acá ya se le formó una ecuación con una sola incógnita? Y a partir de aquí ya es álgebra de CPA, ¿cierto? Hallamos mínimo común múltiplo, nos queda esto, o si ustedes quieren decir que esto que estaba dividiendo pasó acá multiplicando, o que le multiplicamos todo por m cuadrado menos m más 4 a cada miembro también, ¿cierto? Y acá vamos a multiplicar, ¿cierto? Aquí vamos a multiplicar nuestro paréntesis, me va a quedar m cubo, m cuadrado y 4m, ¿cierto? Voy a poner acá esto, m cubo menos 2m cuadrado menos 4m por un lado. Y ahora por menos 1 que me va a quedar menos m cuadrado Profe, ¿sí? ¿por qué 2m cuadrado? Y no sé, Tiene que ser m cuadrado. sí. Por eso agarré mi borrador, pero borré otra cosa en vez de borrar lo que quería. Bueno, entonces m por m, m por m y m por 4. Ahora tengo menos m cuadrado. Menos por menos me da más m y más 4. Que creo que ya no voy a poder escribir más. ¿Sí? Y esto me da m al cubo menos 2m cuadrado menos 3m más 4. Y acá es reducir términos, ¿cierto? Igualar todo a 0, entonces me queda m cuadrado menos 2m cuadrado menos 3m más 4. Esto llevo al otro miembro y me queda menos 2m y menos 2 pasa, está restando, pasa sumando.
Y vamos a ver qué hacemos. Acá tenemos otra vez esto, ¿sí? Vamos a reducir término porque acá tengo m y acá tengo m. Entonces me va a quedar m al cubo menos 2m cuadrado menos 5m más 6. Y esto solamente por Ruffini podemos resolver. Entonces, en un cálculo auxiliar, ¿cierto? Está ordenado y completo mi polinomio. Entonces, tengo m al cubo, que es 1, menos 2, menos 5, 6, y múltiplos del 6, ¿cierto? Que pueden ser más menos 1, más menos 2 y más menos 6. Acá tomé el 3, ¿cierto? 3 por 1 es 3. Restamos y me queda 1. 3 por 1 es 3. Restamos y me queda menos 2. Y 3 por menos 2 es menos 6 y me queda 0. Sí, seguramente que si tomábamos el 1 también me iba a dar, ¿cierto? Si tomaba menos 1 también me iba a dar. Y hacía 2 también me iba a dar, ¿cierto? A veces cuando uno hace Ruffini da por más términos, ¿sí? Pero el resultado siempre le va a salir este. O sea, no porque acá tomaron 3 o porque tomaron menos 2 o porque tomaron 1, va a ser diferente el resultado. Entonces acá me queda, siempre se tomaba con signo contrario, como este era m al cubo, esto es m cuadrado. ¿Se acuerdan? Este era m a la 1 potencia y este es m a la 0 potencia, que es 1, ¿cierto? Entonces me queda m cuadrado, 1 por m, y esto que era 1, me queda 1 por menos 2, menos 2. Por lo tanto, entonces, nos quedaría, ¿cierto? Esto y otra vez vamos a factorear, ¿cierto? Por trinomio la forma, 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Si ustedes acá, por ejemplo, ya querían poner que m menos 3 es igual a 0 y que m es igual a 3, ya podían hacer también y después iban a poner por otro lado m cuadrado más m menos 2 igual a 0. Podían hacer también esto y después esto solamente ya iban a hacer esta partecita. Entonces acá tengo, escucho. Para factorizar con Ruffini tienes que elegir números aleatorios nomás, ¿verdad? ¿O hay una regla? Números que sean múltiplos del 6. O sea, en este caso pueden ser más menos 2. Sería de tu número independiente, ¿verdad, profe? Sí, señor. A 3 más menos 1 y más menos 6. ¿Sí? Estos son los posibles números que nos den aquí. Si nosotros hacíamos, a ver, con menos 1, 1, menos 2, menos 5 y 6, y hacíamos por menos 1, no, por más 1. Acá 1 por 1 es 1, acá me da menos 1, más por menos me da menos 1, acá me queda menos 6, y 1 por menos 6 es menos 6, y me sigue dando acá 0. Y me iba a quedar m menos 1 acá. Y acá me iba a quedar m cuadrado menos m menos 6. Y m menos esto iba a ser m menos por menos me da más, m más, ya no me va a alcanzar para ponerle el 0, pero acá iba a ser 3 por 2. Y vean de que es lo mismo, solamente que está ordenado de diferente manera y me sigue quedando lo mismo que tengo acá. M menos 3, m menos 1, m más 2.
Eso es lo que yo le decía, que podía darse el caso de que a veces Ruffini puede ser por más números y a veces solamente por uno solo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahí tengo m más 2, ¿cierto? M más 2, entonces m es menos 2 y m menos 1, m más 1. Entonces tengo, ¿cierto? Nuestro resultado. Profe, ¿Sí? entonces siempre podemos recurrir a Ruffini cuando queremos bajar una potencia, ¿verdad? Indudablemente, en este caso, ¿cierto? No había forma de hallar de otra manera, ¿cierto? Porque está elevado al cubo. ¿Sí? Entonces no hay otra manera Es de más para hallar que... factorizar, ¿verdad? Escucho. No, que Ruffini es más para factorizar cuando es al cubo. Sí, pero vamos a ver después también en la otra clase, ¿cierto? Que hay veces que no se puede hacer por Ruffini. Inclusive con el ingeniero seguramente que dentro de una semana o dos seguramente van a dar otro método de Ruffini muy parecido a Ruffini que se llama Horner, que también es... Ruffini es solamente para números enteros, mientras que Horner pueden hacer con números fraccionarios también. Entonces, es otro método también con la parte de polinomios se da eso. Pero normalmente cuando nosotros tenemos elevado al cubo, elevado a la cuarta, a la quinta, ¿cierto? Se hace por Ruffini, pero hay veces que no se puede hacer tampoco por Ruffini ni por Horner, entonces hay otra forma de trabajar. Solamente que no podemos dar el mismo día todas las formas, ¿cierto? Entonces, por ahora, hoy las tareas que tienen, ¿cierto? Los ejercicios que tienen por desarrollar, indudablemente al final van a ser por Ruffini, si es que es una mayor que 2 nuestra potencia. Porque es lo que conocen hasta ahora. ¿Verdad? Después el próximo miércoles van a conocer otra cosa, viernes van a conocer otra cosa y entonces va a ir cambiando. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, resolver la ecuación, dice, y me da una ecuación x cuadrado más 4x elevado al cuadrado menos 4x al cuadrado más 4x y menos 20. Vean ustedes que acá, por ejemplo, rápidamente yo me doy cuenta que esto se repitió. Entonces puedo hacer un cambio de variable rápidamente también acá, escribir esto por una variable y entonces voy a tener, por ejemplo, x cuadrado más 4x igual a u. Y entonces mi ecuación va a quedar u al cuadrado menos u menos 20. Y acá es sencillísimo para resolver, ¿cierto? Podemos hacer por factoreo. Si no me di cuenta o no sale por factoreo, uso la ecuación, la fórmula de ecuación de segundo grado. Pero en este caso, 5 por 4 es 20 y 5 menos 4 es 1. O sea que no hay nada raro. Entonces tengo que el valor de u menos 5 igual a 0. Acuérdense que siempre les digo que tienen que escribir esto. Y u más 4 tengo que es esto. Entonces tengo acá que u es 5 y que u es menos 4. Por lo tanto, no me tengo que olvidar que a mí me pedía valor de x, porque acá mi incógnita, resolver una ecuación que significa hallar el valor de la incógnita y también, ¿cierto?, verificar si es que eso está bien o no, si cumple o no cumple. Entonces acá tengo, ¿cierto?, x cuadrado más 4x igual a u que teníamos acá y para u igual a 5. Esto también es muy importante escribir, ¿cierto? Porque entonces nosotros cuando corregimos sabemos con qué variable ustedes están trabajando. Entonces me queda x cuadrado más 4x igual a 5 y llevamos el 5 al otro miembro porque es una ecuación de segundo grado y tiene que estar igualada a 0. Y veo que puedo hacer también por factoreo, ¿cierto? 5 por 1 es 5, 5 menos 1 es 4, entonces x más 5 es 0 y x menos 1 es
0 también. Entonces, del primero tengo que x igual a menos 5 y de la segunda ecuación de que x es igual a 1. Por otro lado, tenemos también que u es igual a menos 4. Entonces, la misma ecuación para el otro u sub 2 acá tenía que ser menos 4. Por eso es importante siempre escribir acá. Entonces, menos 4. Voy a traer al primer miembro. Me va a quedar más 4. Y vemos que acá es 2 por 2, 4 y 2 más 2, 4. O podíamos también hacer, ¿cierto? X más 2 elevado al cuadrado igual a 0, ¿cierto? De la misma manera. Entonces tengo un valor de x que es menos 2 y el otro valor de x también es menos 2. Y acá tengo entonces los valores de x1. No olvidarse que hay que poner después al final. Acá tengo un x1, acá tengo un x2. Si acá ustedes le querían poner x... acá ya le puse, ¿cierto? 3 y 4, pero si ustedes acá dejaban 1 y 2 porque estaban trabajando con esta ecuación, también puede ser, y después poner al final nomás x1, 2, 3 y 4. Eso no importa si ustedes están trabajando acá y pusieron acá que esto sigue siendo 1 y que esto es 2 porque ustedes tuvieron en cuenta esta ecuación, ¿cierto? Pero al final poner una respuesta. Pregunta. Profe, Sí, señor. o sea, no tiene nada que ver con el ejercicio, pero sí es con el tema. Por ejemplo, cuando nos sale de una raíz, pueden salir dos valores. Ponele que sí. Cuando tu raíz es par, sí son dos valores, más y menos. O sea, y dos valores distintos no pueden salir de una raíz, ¿verdad? Acá adentro, no. Evidentemente, si vos tenés acá un 4, va a ser... Ahora, si es que yo tengo, por ejemplo, más, menos, va a depender siempre, ¿cierto? Si yo tengo acá, por ejemplo, mi U, entonces, claro, 4 por U1 va a ser una cosa y 4 por U2 va a ser otra cosa. Pero dentro de una raíz, cuando yo tengo una raíz así, por ejemplo, acá yo tengo el valor absoluto va a ser el mismo, pero por salir de una raíz cuadrada índice par, acá es positivo y negativo. Ahora, si es índice impar, ya depende de la cantidad subradical. Y no olviden realizar los ejercicios propuestos en el material. Y esto es muy importante. Si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más. O sea que si yo empiezo a trabajar con un ejercicio, ¿cierto? Y el ejercicio no me salió porque hice mal mi reemplazo o hice mal, ¿cierto? Algo me equivoqué en un signo, eso no quiere decir que ustedes tienen que dejar ya de hacer y trabajar y dejar de hacer y bueno, ya no me sale, le voy a preguntar nomás a Julanito cuánto le salió porque él lo se va a particular y seguramente que ahí ya hicieron todo, o sea,